Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de teneros por aquí una vez más. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas positivas. Yo estoy emocionadísima porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y drama, un mundo que, admitámoslo, nos tiene completamente enganchados. Si lo habéis adivinado, hoy vamos a hablar de las series turcas. Esas series que cuando menos te lo esperas, te atrapan con sus giros inesperados, sus personajes complejos y esas historias de amor que nos hacen suspirar y a veces, incluso, soltar alguna lagrimita. Series que, reconozcámoslo también, nos quitan horas de sueño porque una vez que empiezas un capítulo, necesitas ver otro y otro y otro, hasta que el sol empieza a asomarse por la ventana. Hoy os voy a recomendar algunas de mis series turcas favoritas, esas que me han robado el corazón y que creo que a vosotros también os van a encantar. Pero antes de empezar, quiero pediros un pequeño favor. Si os gustan este tipo de vídeos, si disfrutáis hablando de series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y me ayudaríais un montón a seguir creando contenido que os guste. Además, así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con estas joyas turcas que os aseguro que os van a dejar completamente enganchados. Vamos a empezar por una serie que me ha tenido al borde del asiento durante cada capítulo, Amor Eterno, o Kara Sevda, como se llama en turco. Esta serie es un melodrama en estado puro. La historia se centra en Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Pero como suele pasar en este tipo de historias, su amor se ve obstaculizado por las presiones familiares, las ambiciones y un rival terriblemente despiadado. Lo que me encanta de Amor Eterno es la química entre los protagonistas. Burak Özçivit y Neslihan Atagul tienen una conexión increíble en pantalla y te hacen creer cada lágrima, cada sonrisa y cada momento de pasión. La trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros y decisiones difíciles que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Además, la fotografía es preciosa, la música te envuelve y la ambientación te transporta a Estambul, una ciudad que se convierte en un personaje más de la historia. Si os gustan las historias de amor imposibles, los dramas familiares y las tramas llenas de suspense, Amor Eterno es una apuesta segura. Os lo garantizo. ¿Pero qué es exactamente lo que hace que Amor Eterno sea tan adictiva? Más allá de la química innegable entre Kemal y Nihan, la serie profundiza en las complejidades de las relaciones humanas. Vemos el amor enfrentado a la ambición, la honestidad contra la traición, y la lealtad puesta a prueba constantemente. Los personajes no son simplemente buenos o malos, son personas con defectos, que toman decisiones difíciles en situaciones extremas. Esto los hace increíblemente reales y fáciles de conectar con la audiencia. Además, Amor Eterno no se limita a ser una simple historia de amor. La serie explora temas sociales importantes como la desigualdad, la corrupción y la lucha de clases. Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, se enfrenta a las injusticias de una sociedad que favorece a los ricos y poderosos. Nihan, por otro lado, está atrapada en una vida de lujos que no la hacen feliz. A través de sus historias, la serie nos invita a reflexionar sobre el sistema en el que vivimos y las dificultades que enfrentan las personas que luchan por un futuro mejor. La ambientación en Estambul también juega un papel crucial en el éxito de la serie. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus calles bulliciosas, sus paisajes impresionantes y su rica historia. Vemos a Kemal y Nihan pasear por el Bósforo, cenar en restaurantes con vistas panorámicas y reunirse en lugares históricos. Estambul se convierte en el telón de fondo perfecto para su historia de amor, añadiendo un toque de romanticismo y misterio a la trama. Y no podemos olvidarnos de la música. La banda sonora de Amor Eterno es simplemente impresionante. Las melodías melancólicas y apasionadas te envuelven y te sumergen aún más en la historia. Cada canción está cuidadosamente seleccionada para complementar las emociones de los personajes y crear una atmósfera única. La música se convierte en un lenguaje universal que trasciende las barreras del idioma y conecta con el corazón de la audiencia. Ahora, cambiamos un poco de tercio y nos vamos a una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Esta serie es mucho más ligera y divertida que Amor Eterno, pero no por eso es menos adictiva.
La historia se centra en Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que le roba el corazón desde el primer momento. Lo que me gusta de Erkenci es que es una serie muy fresca y optimista. La química entre The Method de Mir y Can Yaman es explosiva y te hacen reír a carcajadas con sus ocurrencias y malentendidos. Además, la serie tiene un mensaje muy positivo sobre la importancia de seguir tus sueños, de ser fiel a ti mismo y de luchar por lo que quieres. También me encanta que la serie está llena de personajes secundarios muy divertidos y entrañables que le dan mucha vida a la historia. Si estáis buscando una serie para desconectar, reír y enamoraros, Erkenci es la opción perfecta. Es como un rayito de sol en un día gris. Erkenci no solo te hace reír, sino que también te invita a soñar. La serie te recuerda que nunca es tarde para perseguir tus pasiones y que siempre hay esperanza de encontrar el amor verdadero. Sanem, con su espíritu libre y su creatividad desbordante, se convierte en un modelo a seguir para las jóvenes que buscan su lugar en el mundo. Khan, por otro lado, representa el hombre ideal, aventurero, inteligente, apasionado y con un gran corazón. La serie también aborda temas importantes como la independencia femenina, la importancia de la familia y la lucha por la igualdad de género. Sanem se niega a conformarse con las expectativas de su familia y lucha por construir su propio camino. Khan apoya a Sanem en sus sueños y la anima a ser la mejor versión de sí misma. Juntos forman una pareja que inspira a la audiencia a creer en el poder del amor y la amistad. Además, Erkenci destaca por su estética visualmente atractiva. Los paisajes de Estambul, las playas paradisíacas y los escenarios llenos de color crean una atmósfera mágica y romántica. El vestuario de los personajes también es impecable, reflejando su personalidad y estilo único. La serie es un deleite para los ojos, un festín de imágenes que te transportan a un mundo de fantasía. La música también juega un papel importante en Erkenci. Las canciones alegres y pegadizas te contagian de energía positiva y te invitan a bailar. La banda sonora es un reflejo del espíritu optimista y divertido de la serie. Y hablando de historias de amor que te roban el aliento, no puedo dejar de mencionar Süreyya o İstanbul Helin en su idioma original. Esta serie es un drama familiar con toques románticos que te atrapa desde el primer capítulo. La historia sigue a Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Cuando se casan, Süreyya tiene que adaptarse a una nueva vida llena de reglas, costumbres y una suegra dominante que no la quiere para nada. Lo que me encanta de Süreyya es que es una serie muy emotiva y realista. La historia explora temas como el choque cultural, las relaciones familiares, la importancia de la tradición y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Aslenber y Özkan Deniz hacen un trabajo increíble interpretando a Süreyya y Faruk. Su relación es compleja, llena de altibajos, pero también de mucho amor y pasión. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y la ambientación en Bursa es simplemente espectacular. Si os gustan los dramas familiares, las historias de amor con obstáculos y las series que te hacen reflexionar sobre la vida, Süreyya es una serie que no os podéis perder. Os tocará la fibra sensible, os lo aseguro. Süreyya nos muestra la realidad de muchas mujeres que se enfrentan a la presión de adaptarse a las expectativas de sus familias políticas. Süreyya, una mujer moderna e independiente, se ve obligada a renunciar a su libertad y a someterse a las reglas de una familia tradicional y conservadora. La serie nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y la importancia de luchar por la igualdad de género. La relación entre Süreyya y Faruk es el corazón de la serie. Su amor se ve puesto a prueba constantemente por las presiones familiares, las diferencias culturales y los secretos del pasado. A pesar de todo, Süreyya y Faruk luchan por mantener su amor vivo y construir un futuro juntos. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. La ambientación en Bursa también es un elemento clave del éxito de la serie. La ciudad, con su rica historia y su arquitectura tradicional, se convierte en un personaje más de la historia. Vemos a Süreyya y Faruk pasear por las calles empedradas, visitar lugares históricos y disfrutar de la gastronomía local. Bursa se convierte en el telón de fondo perfecto para su historia de amor, añadiendo un toque de autenticidad y encanto a la trama. Ahora, vamos con una serie que es un poco diferente a las anteriores,
pero que también me ha encantado, Dirilis, Ertuğrul, Ores Erekçen, Ertugrul. Esta serie es un drama histórico que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue a Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra los enemigos, buscan un nuevo hogar y establecen las bases para el futuro imperio. Lo que me gusta de Dirilis, Ertuğrul, es que es una serie muy ambiciosa y bien producida. La historia está llena de acción, intriga política, batallas épicas y personajes heroicos. Engin Altanduzi Atan hace un trabajo excelente interpretando a Ertuğrul. Su personaje es valiente, leal, justo y un líder nato. Además, la serie tiene un mensaje muy positivo sobre la importancia de la fe, la justicia, la libertad y la defensa de los valores. Si os gustan las series históricas, las historias de guerra y los personajes heroicos, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que os va a enganchar desde el primer capítulo. Es como un Juego de Tronos a la turca, pero con mucha más ética y valores. Dirilis, Ertuğrul, no es solo una serie de acción y aventura, sino también una reflexión sobre la historia y la identidad turca. La serie nos muestra los orígenes del Imperio Otomano y la lucha de un pueblo por encontrar su lugar en el mundo. Ertuğrul se convierte en un símbolo de resistencia y valentía, un líder que inspira a su pueblo a luchar por sus ideales. La serie también aborda temas importantes como la fe, la justicia y la libertad. Ertuğrul es un hombre de fe que cree en la importancia de la justicia y la defensa de los valores. Su lucha contra los enemigos no es solo una lucha por el poder, sino también una lucha por la defensa de sus creencias. La producción de Dirilis, Ertuğrul, es impresionante. Los escenarios, el vestuario y los efectos especiales son de alta calidad. Las escenas de batalla son épicas y te mantienen al borde del asiento. La serie es un espectáculo visual que te transporta a la época del Imperio Otomano. Y para terminar, os voy a recomendar una serie que es un auténtico fenómeno mundial, Muhteşem Yüzyıl o El Sultán. Esta serie es otro drama histórico que cuenta la historia de la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Lo que me gusta de Muhteşem Yüzyıl es que es una serie visualmente impresionante. Los decorados, el vestuario, las joyas, todo está cuidado al detalle y te transporta a la época del Imperio Otomano. Además, la historia está llena de intriga palaciega, ambiciones, traiciones, amores prohibidos y luchas por el poder. Ali Tergenk y Mary Muzerli hacen un trabajo increíble interpretando a Suleimán y Hürrem. Su relación es compleja, apasionada y llena de secretos. Si os gustan las series históricas, los dramas de época y las historias de amor y poder, Muhteşem Yüzyıl es una serie que os va a fascinar. Es como una ventana al pasado, una oportunidad de conocer la historia del Imperio Otomano a través de una historia llena de drama y pasión. Muhteşem Yüzyıl nos sumerge en el intrigante mundo del harén otomano, donde las mujeres luchaban por el poder y la influencia. Hürrem Sultán, una mujer astuta e inteligente, logró ascender desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa del sultán y una de las figuras más influyentes del Imperio Otomano. La serie nos muestra su lucha por el poder, sus ambiciones y sus amores prohibidos. La relación entre Suleimán y Hürrem es el centro de la serie. Su amor es apasionado, pero también está lleno de conflictos y traiciones. Suleimán es un sultán poderoso y respetado, pero también es un hombre vulnerable y enamorado. Hürrem es una mujer fuerte e independiente, pero también es una esclava que lucha por su libertad. Juntos forman una pareja que desafía las convenciones de la época. La producción de Muhteşem Yüzyıl es de primer nivel. Los escenarios, el vestuario y las joyas son de una belleza impresionante. La serie es un festín visual que te transporta a la época del Imperio Otomano. Y bueno, estas son solo algunas de mis series turcas favoritas. Espero que os hayan gustado mis recomendaciones y que os animéis a ver alguna de estas series. Os aseguro que no os arrepentiréis. El mundo de las series turcas es fascinante, lleno de historias emocionantes, personajes entrañables y paisajes espectaculares. Para recapitular un poco, hoy os he hablado de Amor Eterno, un melodrama lleno de pasión y drama. Luego os recomendé Erkencikus, una comedia romántica fresca y divertida. También os hablé de Süreyya, un drama familiar emotivo y realista. Después os recomendé Dirilis, Ertuğrul, un drama histórico lleno de acción y heroísmo.
Y por último os hablé de MyZYL, un drama de época visualmente impresionante y lleno de intriga palaciega. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya servido para descubrir nuevas series turcas que os enganchen. Me encantaría saber cuáles son vuestras series turcas favoritas, así que no dudéis en dejarme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Habéis visto alguna de las series que he mencionado? ¿Qué os han parecido? ¿Tenéis alguna otra recomendación? Contadme todo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaríais a seguir creando contenido que os guste y no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro apoyo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.